¿Y qué pasa con este recupero de impuestos? ¿Mm? ¿Ok? ¿Qué sucederá? Está bien calculado, ¿eh? Indudablemente. Esta pérdida de 55 que tenemos acá es mayor que estos 28, evidentemente. Por eso, la recuperación en este caso es ¿de qué cosa? El PPU es recuperar impuestos. ¿Qué partida de todas estas que tenemos anotadas aquí paga impuestos? ¿Mm? Esto nomás. Esto paga, o sea, pagó en este caso, pero paga impuestos, ¿cierto? O pagó el impuesto. Se tiene ya el impuesto pagado. Y pagó una tasa directa de un 16%. En este caso, entonces, la recuperación de impuesto es el impuesto que pagó este conjunto de dividendo percibido. Y 28.000 por 16% da 4.480. ¿Ya? ¿Ok? No es que nosotros tengamos que ingresar 4.480. ¿Ya? Aquí, no se ingresa aquí. Así que pongan ojo, no sé cómo lo vieron ustedes, quizás con el profesor Aguilar. ¿Mm? Estos 4.480 van a ser cero aquí. Cero. ¿Ya? ¿Ok? Van a ser cero. ¿Por qué? Porque a este resultado provisorio debemos nosotros, ¿cierto? Este menos 55.220 va a ser 55.220 de pérdida más este ingreso tributario, afecto a primera porque proviene de utilidades ajenas, que eso es lo que dice la nota 1, que dice por corresponder a utilidades de otras sociedades, la recuperación se debe agregar. ¿Ya? Entonces, a este resultado provisorio, por favor, tener atención, se le agrega 4.480, por lo tanto, la renta líquida imponible es de 50.740. Pérdida. ¿Ok? Esa es la pérdida definitiva, RLI definitiva. Y esa va a ser entonces nuestra renta líquida en reemplazo de los 55.220. No. Bueno, ustedes por favor, ojo, por eso es importante a lo mejor haber estado observando. 55.220 no, son 50.740 en definitiva, pero estos 4.480 no. El dato 4 entonces de recupero es 0. Si se mantiene entonces el remanente anterior actualizado negativo de 25.625. Estos ahora en vez de 55.220 serán 57.40. La reposición de la pérdida obviamente se mantiene. Entonces, ¿cuál sería nuestro saldo de FUT final? Son 52
tenemos un ingreso de 28, en el fondo son exactamente los mismos 24.365. Es curioso, ¿cierto? No les llame la atención. A veces yo puedo modificar una cifra, pero el resultado final es el mismo. ¿Ok? En este caso, el saldo negativo final de 24.365 se mantuvo. No sufrió alteraciones, pero sí se alteraron los componentes. O sea, si yo informo 55.220 de renta líquida, este resultado provisorio está incorrecto, sino que la renta líquida es de un monto de 50.740 y ese monto se ingresa al FUT acá, pero desaparece esto de acá. En el fondo se fijan que a este resultado de menos 55.220 le hemos agregado, o arriba donde dice recupero impuesto el signo de interrogación, agregar ahí obviamente los 4.480. Se alteran los 55, bajan a 57.40, se ingresan aquí como menos 57.40, desaparecen estos 4.480 que aquí es cero, pero están incorporados ahí arriba al haber disminuido la pérdida, y el remanente final está perfectamente determinado. O sea, si esto fuera un examen, ¿cierto?, con nota, el resultado final está bien, pero los componentes, ¿cierto?, internos estarían incorrectos. Así que en lugar de sacarse un 7, a lo mejor se sacan un 5. Todo depende nomás del puntaje que el profe les haya dado. Entonces, ojo, anoten por ahí de que esta situación que está acá se produce, ¿ya?, un derivado, una especie de subclasificación del PPUA, y este es un caso donde estamos hablando de que tenemos PPUA que se genera por utilidades ajenas. Son utilidades ajenas todas las que provienen desde otras empresas. ¿Ok? Y en este caso además, esta es una utilidad ajena, y esta utilidad, ¿cierto?, es menor a la pérdida. Después vamos a ver otro caso donde la utilidad, ¿cierto?, es mayor a la pérdida, y ahí vamos a ver cómo se calcula en definitiva. Este es un cálculo que aquí, bajo estos ingredientes, o sea, utilidad ajena y utilidad menor a la pérdida, se generó este cálculo fácil de 28.000 por 16. En otros casos se toman, ¿cierto?, la pérdida y se divide por 1.16 por 16%, o si fuera la tasa del 17, o sea, se divide por 1.17 multiplicado por 17%. Ya vamos a llegar a eso. Este entonces era uno de los ejemplos que teníamos de la participación del profesor Juan Aguilar. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a retomar nuestra lámina. Para volver a mi lámina. Ahí está, esa. Vale. ¿Se la expando más o está bien ahí? Sí, podría sacarme esa, porque no creo que nadie... ¿O tú ves allá? Sí, te lo aviso cualquier cosa, ¿eh? Sí, ahí. Ahí se ve más. Ya, perfecto. Ya. Por aquí, parece que iba, ¿no? No, yo creo que es más atrás. Ya, gracias. Bueno, ahí estábamos entonces con este tema de la prescripción, ¿cierto? El FUT no prescribe, muchachos, colegas. Lamentablemente, uno piensa que, si bien es cierto, aquí se señala en esta lámina, ¿cierto?, que el marco legal que define los plazos de 3 o 6 años, no, el servicio ya lo dictaminó y
también lo confirmaron los tribunales superiores, así que estamos sonados nomás. Entonces, obviamente que si a uno le piden las pérdidas desde un comienzo, bueno, ojalá nos encuentren con la documentación a la vista, porque de lo contrario vamos a tener puras dificultades. Bien, entonces vamos un poco más a lo nuestro. Estas pérdidas tributarias, entonces, nos saltamos 2 láminas a la segunda, entonces, ¿qué puede ocurrir? Y esto también es un asunto que se ha discutido, el reconocimiento o no reconocimiento, o sea, el asiento contable por la pérdida. Será obligatorio contabilizar. Cuando hablamos de contabilizar, siempre estamos pensando en hacer un asiento en el libro diario, ¿cierto? Un voucher que va a dar al mayor, etcétera. ¿Ya? Entonces, es mejor, queda más bonito contabilizar sobre base de vengada. Queda mejor, pero no peor, o sea, no existe lo peor para mí. Y el asiento contable del monto que tengamos que pedir en devolución, en el código 167, será siempre impuestos por recuperar, con abono a otros ingresos. Esta es una contabilización cuyas cuentas son bastante universales, pero yo puedo, ¿cierto?, denominar mi propia cuenta en mi plan de cuenta. A lo mejor se llama PPUA también, pago provisional por utilidades absorbidas, y es un activo. Y en vez de abonar la típica cuenta otros ingresos, así como que de repente alguno dice que ¿por qué no le pusimos cuentas por cuadrar? O sea, pensemos un poquito más. También se podría llamar, en lugar de otros ingresos, se podría denominar no sé, pues, ingreso por PPUA, y sonaría mucho mejor, pero los efectos son los mismos. O sea, el nombre de la cuenta en definitiva es lo de menos. Esta es mi opinión personal, la opinión de José Fajardo Castro. Lo obligatorio es registrar en la RLI y en el FUT, ¿ya? Sin embargo, los funcionarios en algunas oportunidades a uno le dice, oiga, ¿y lo contabilizó en el balance? No lo contabilicé. No, entonces su balance está malo. No puede, ¿cierto?, una norma tributaria obligar a hacer una contabilización. Ahora, si yo, como en el caso ese de la lámina que examinamos antes, ¿cierto?, del archivo ejercicios 1 del profesor Aguilar, la alternativa de no contabilizar, ¿cierto?, esto que está aquí, implica llegar al mismo resultado esperado en la renta líquida mediante un agregado en la renta líquida. O sea, el agregado en la renta líquida es equivalente o reemplaza, sustituye a este abono a ganancia. ¿Ok? Y esta contabilización que está aquí es la cierto, consecuencia de tener un PPUA afecto. Anoten por ahí que este PPUA afecto es solo cuando este PPUA se calcula o proviene de utilidades ajenas tributables percibidas. ¿Ok? En cambio, cuando anoten por ahí, si la empresa tiene pérdida y estas pérdidas absorben solo utilidades propias, con crédito obviamente, en ese caso se genera un ingreso que está exento de primera categoría. ¿Ok? Entonces, si yo por las utilidades propias confecciono el mismo asiento, otros ingresos, ¿cierto?, si lo hago, debería deducirlo en la renta líquida, porque si lo dejo así, pagaría impuestos. Y la idea es no pagar impuestos. Por eso, en ese caso, se debe deducir. O sea, ojo con el juego de palabras. El PPUA por utilidades ajenas
está afecto a primera categoría, por lo tanto debe estar en la utilidad o renta líquida del año o pérdida tributaria del año. Acuérdense que la pérdida tributaria es la que genera PPUA, pero otros ingresos habría disminuido la pérdida, como en el caso, ¿cierto?, de la lámina que vimos antes, de los apuntes del profesor Aguilar. ¿Okay? Entonces seguimos. ¿Qué pasaría al año siguiente si hemos contabilizado de la forma que estaba ahí en la lámina, ¿cierto? Necesariamente el ingreso llegará a caja o banco y con abono a la cuenta de activo impuesto por recuperar. Así de sencillo. Aquí ya no hay efecto en la renta líquida. Quizá este impuesto por recuperar podría generar que caja, ¿cierto?, debiera tener un monto X, y este impuesto por recuperar, acuérdense que estaba contabilizado a valor nominal de diciembre del año anterior. Normalmente el fisco devuelve en mayo y le aplica IPC. Por lo tanto, aquí habría, si es que hay reajuste, acuérdense que el IPC también en las devoluciones también es una regla de oro, ¿no? Así como los pagos de impuestos también se hacen con IPC. En el fondo, los impuestos por pagar y los impuestos por recuperar debieran quedar en UF, ¿ya? Pero la UF no, pues el Código Tributario establece que es variación IPC, pero es un equivalente, una forma de decir, ¿cierto?, que el IPC está representado en la UF, pero con otro desfase diferente. Entonces, supongamos que el impuesto por recuperar eran 1.000 y hubieron 10 pesos de IPC, a caja entraron 1.010 con abono a 1.000 por impuesto a recuperar, y para que cuadre el asiento por 10 pesos debería ser, ¿cierto?, reajuste impuesto por recuperar o diferencia de cambio. Otros colegas le ponen corrección monetaria. Miren, da lo mismo porque es tributario ese ingreso. ¿Ok? Bien. Entonces ahora sí entramos un poco más al concepto de la absorción de utilidades. El tratamiento tributario de este PPM o pago provisional por utilidades absorbidas. ¿Ya? Las utilidades absorbidas, entonces, como ya lo hemos dicho, pueden ser propias o pueden ser utilidades de terceros o utilidades ajenas. ¿Qué más? Aquí están. Las utilidades propias es la recuperación de un gasto. O sea, el PPM por utilidades propias es la recuperación de un gasto. ¿Ok? ¿Eso es el tema? Ese es el tema. Y por lo tanto es exento de primera y es tributable. O sea, yo lo deduzco, si lo tengo contabilizado, lo deduzco de la renta líquida. Si lo tengo contabilizado, lo deduzco de la renta líquida. Si no lo tengo contabilizado, en la renta líquida no le hago nada. No le sumo ni le resto. ¿Por qué? Porque estoy en el ámbito de utilidad propia. Y es tributable a todo evento, por lo tanto, si no está en la renta líquida, debo incluirlo en el FUT como otro ingreso dentro del FUT, y va a ser utilidad sin crédito, va a ser FUT, o sea, tributable, y cuando sea retirado ese FUT es sin derecho a crédito. Ahí hay dos oficios mencionados, si ustedes quieren trajinar la página del Servicio de Impuestos Internos y lograr, ¿cierto?, convencerse. Y si no, sigan haciéndolo nomás como siempre lo han hecho, porque es igual como yo les he recordado. En cambio, si el PPUA es por utilidades de terceros, es un incremento de patrimonio porque el impuesto lo pagó otra empresa. Yo me estoy beneficiando, ¿ya? En cambio, acá arriba, cuando es de utilidades propias, ¿quién pagó el impuesto? Es la propia empresa, ¿ya? Acá no, acá hubo otro ente que pagó el impuesto, por lo tanto yo me estoy realmente beneficiando. Y en este caso constituye renta, ¿ya? ¿Ok? Acá arriba, cuando se dice exento de primera, no es el inverso de constituye renta, que sería no constituye renta, no, es distinto el concepto. Exento de primera
no tiene nada que ver con no constitutivo de renta. Eso también obviamente ustedes lo saben perfectamente, y ahí están los mismos oficios, porque esos dos oficios hablan de lo mismo. ¿Ok? Continuamos entonces, continuamos. Y aquí estamos entonces ya un poco entrando al área chica. Les recuerdo que aquellos que están conectados pueden hacer las consultas. Este módulo de FUT concluye con la sesión del día de hoy. Ustedes pueden hacerme las consultas que quieran relacionadas con FUT. No me pregunten por el clima, no sé si va a seguir lloviendo en Temuco como anduve ayer domingo, estaba lloviendo, chiquillos, ¿eh? Pregúntenme lo que quieran sobre FUT, ¿ya? No soy un hechicero del FUT, pero obviamente que un tema que lo he investigado gran parte de mi vida profesional, ¿ya? Espero que ustedes también sean tan futero, dije bien, futero de FUT, ¿ya? O futistas como yo. ¿Ok? Entonces, aquí hay una guerra de números ya, chiquillos. Yo les decía que los ingredientes para el PPUA son tener pérdida tributaria en el actual ejercicio y tener alguna utilidad que haya pagado impuesto ahí dentro de los componentes del FUT. ¿Ok? Yo podría tener entonces utilidades que hayan pagado impuestos. A lo mejor yo traigo remanente del año anterior con derecho a crédito, vale decir, ese remanente anterior pudo haber pagado impuestos, por algo tiene derecho a crédito, ¿ya? Pero yo también podría tener utilidad recibida en este año con crédito, como en el caso que examinamos del profesor Aguilar, ahí donde estaban los 4.480 pesos en el fondo, ¿ya? ¿Ok? Bien. Aquí la clave es que vamos a analizar primero a recuperación por utilidades propias. Estos los destacados entonces, propias. ¿Qué significa eso entonces? Recuperación por utilidades propias. ¿De qué? ¿Qué vamos a recuperar? La recuperación del impuesto de primera categoría pagado por la empresa, pagado por la compañía, pagado por el empresario individual, pagado por la limitada, pagado por una EIRL en el fondo. ¿Ok? Bien. O por alguna comunidad también que puede estar llevando contabilidad completa perdón, y que tengamos FUT. Acuérdense que este tema está vinculado al FUT. Qué rico el FUT. FUT, qué rico. Bien. Aquí entonces tenemos, dice el resultado del balance, antes de reconocer contablemente el pago provisional por utilidades absorbidas. Aquí hay una pérdida de 34.560.000. ¿Ya? Después dice ajustes netos para determinar la RLI, agregados y deducciones en el fondo. No importa qué concepto tengamos agregado, no importa qué deducciones habremos efectuado. Pero lo concreto es que es positivo ese conjunto. O sea, los agregados son mayores a las deducciones, y eso puede pasar en cualquier renta líquida. Y esta es la renta líquida entonces, pero antes de reconocer PPUA. ¿Ok? ¿Qué otro ingrediente tenemos? Este. Dice que al 31 de diciembre del 2011, ¿ya? Tenemos el remanente anterior que ya está reajustado, y ese remanente tiene crédito del 17%, menos mal, una sola tasa, para efecto de hacer el ejercicio nomás. Por supuesto, a veces, imagínate, una empresa puede tener FUT con 10%, incluso con menos del 10%. ¿Ah? Pueden haber FUT
de zonas extremas donde antes, cuando se pagaba el 10 en el resto de Chile, por ejemplo, que en Iquique o en Chiloé o en Punta Arenas, y mucha empresa pesquera pagaba a lo mejor un 7% porque tenían un 30% de exención, ¿ya? Así que no se extrañen si en la historia tributaria ustedes encuentren un impuesto menor al 10%, ¿no? Ustedes podrían decir, chía, ¿dónde la vieron? No, pero es la realidad. Acuérdense que el food tiene tantas historias, ¿ah?, como Condorito en el fondo. Entonces, el remanente anterior está dado y dice formado solo por utilidades no provenientes de otras empresas. O sea, ¿qué significa no provenientes de otras empresas? Propias. 43.150. Estoy medio entumido aquí, parece. Ya van a bajar. Bien. Entonces, ¿cuál era el monto susceptible, de generar PPUA? ¿Y cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los ingredientes? Que debemos tener pérdida tributaria. Perfecto. Aquí tenemos pérdida tributaria de 22.110. ¿Ya? Es la pérdida que absorbe utilidades. ¿Ya? En el fondo, esa pérdida es un autorretiro. Por lo tanto, esta es el que genera la recuperación en favor de la propia empresa, ¿ya? Por lo tanto, yo nunca podré usar una base superior a esta. La pérdida, ¿cierto?, que absorbe utilidades. Y de otra manera también uno puede decir, utilidad que va a ser absorbida por la pérdida. ¿Cuál va a ser la utilidad absorbida por la pérdida? Si tengo 43, 22 va a absorber esta pérdida. Perfecto. Son un balazo ustedes, ¿eh? Yo soy un balazo a postones. Entonces ahí está el cálculo. La pérdida multiplicada por 17% nos da eso, ¿ya? Ustedes igual verifiquen el cálculo, por supuesto, ¿ya? 22.110 por 17%, listo, ya. El fisco o el Servicio de Impuestos Internos siempre aplica la tasa directa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de haber tenido una pérdida de 22.110 y los socios hubieran hecho un retiro de 22.110, al socio o al accionista el crédito y el incremento es con la tasa incrementada? Tasa incrementada del 17 es 20,4819 y fracción. Es decir, el fisco aquí, ¿cierto?, se queda con el diferencial, con un 3,4819. Así la cosa, pues, chiquillos. Eso es lo que yo les decía adelante, que después de todos estos conceptos, en definitiva entramos a una guerra de números, y aquí en los números, ¿cierto?, morimos o perdemos. Ya estamos acostumbrados en el fondo, ¿ya? ¿Ok? Ok. Entonces, si se determinó el monto del PPUA de 3.758.700, y este monto la empresa decide contabilizar, hizo un asiento de diario, llegó al mayor y llegó al balance, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con la pérdida que teníamos nosotros? Teníamos una pérdida de ¿cuánto? En el balance, no 22, sino que 34. Esa pérdida de 34 menos 34 más, ¿cierto?, menos con ese más, la pérdida bajó, disminuyó, ¿ya? Pero sigue siendo pérdida en el balance, ¿ok? Sigue agregándose la diferencia neta entre agregados y deducciones, eso no se altera, pero ojo, aquí está, ¿ves? Aquí se deduce el PPUA, el ingreso por PPUA. ¿Cuál ingreso? Este,
el que está en el asiento en otros ingresos, ¿cierto? ¿Y dónde están esos 3.758.000? Están ahí. Por lo tanto, corresponde deducirlo. ¿Y qué pasó con la renta líquida? Se mantuvo. ¿Por qué? Porque este es un ingreso exento, ¿ya? ¿Y cómo quedaría el FUT en términos de FUT nomás, de columna FUT? Este era el remanente anterior, actualizado, ¿ya? Menos la RLI negativa de 22.110, y aquí está, ¿ves? Estos 3.758.000 no están en la renta líquida, por eso se debe agregar. Este es otro ingreso para el FUT. Para el FUT entra positivo como utilidad sin crédito. Si nosotros tuviéramos que tabular este FUT, esto entra a la columna que tengamos habilitada como FUT sin derecho a crédito. ¿Y cuánto FUT queda al final de año? 24 y fracción. Este es el saldo, ¿cierto? En la medida que no hayan retiro, este saldo FUT va a ser también remanente de año siguiente. ¿Ok? Entonces, este es utilidad propia que genera PPUA. ¿Ya? Bien. ¿Ok? Ok. ¿Y cuál era el otro escenario? Este. Que la pérdida tributaria de 22, ¿cierto? Que quedó en 22 definitivamente, no supera las utilidades tributarias. No supera, ahí estamos. 22 no supera los 43, ¿cierto? Ok. Porque ahora vamos a ver lo mismo, ¿ya? Pero en donde la pérdida tributaria supera a las utilidades tributarias. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Datos, ahí están los datos. ¿Ya? Ajustes netos, también cortito el ejercicio. Total, ustedes son campeones en renta líquida. Ahí está la base imponible o pérdida tributaria transitoria, provisoria, antes de reconocer el PPUA que corresponda. Y este es el saldo del FUT anterior. ¿Ya? ¿Ok? O sea, si yo tengo solo utilidades propias, ¿ya? Obviamente este año no tengo ninguna utilidad, porque está bien el año anterior, no tengo ninguna utilidad propia este año. ¿Qué tengo este año? ¿Qué podríamos decir? ¿Una pérdida propia? No, pues la pérdida, obviamente que es propia la pérdida. O sea, imagínense que a ustedes le podrían decir de repente o preguntar por ahí, oye, ¿en qué caso la pérdida no es propia? O sea, la respuesta es falso, en ningún caso. Por eso también en otros ámbitos se dice que la pérdida es personalísima, es intraspasable, no se puede traspasar a nadie, ni en proceso de fusiones ni de divisiones, que son otros temas más avanzados, ¿cierto? Tributarios y de FUT. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ahí están los datos entonces. Acuérdense que ahí están. En este caso, la recuperación también va a ser fácil de calcular. 17% sobre 26.870. ¿Qué es esto ahora en este caso? La utilidad. La utilidad que va a ser absorbida. ¿Ok? Y eso da 4.567.900. Si la empresa también decide registrar para efectos de estado de resultado y balance, ahí está. Luego, ¿cómo quedó nuestra pérdida según el balance? Ahora es después de haber reconocido el PPUA. La otra lámina era antes de reconocer el PPUA. Por lo tanto, estos 42 negativos bajan en calidad de negativo, producto de ese positivo, a 43. Se mantienen los mismos ajustes en la renta líquida y se deduce nuevamente, porque seguimos en el ámbito de la utilidad propia que resulta absorbida por pérdida. También el tratamiento se mantiene. Pero esta es nuestra pérdida definitiva. ¿Qué va a pasar en nuestro FUT? Estos 42 están ahí, ¿ves? La pérdida completita. Y este era el FUT inicial o remanente del año anterior, ¿cierto? Código 774. Bueno, aquí quedó pegado un número viejo, ¿cierto? Ahí es diciembre del
2011, ahí arriba decía, dice 2011, ahí es 2011. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, remanente anterior positivo, 26, pérdida 42, se reconoce como ingreso al FUT del PPUA, que está exento de primera, por lo tanto es FUT sin crédito. En definitiva, en este FUT quedó un remanente negativo de 10.852.100. Si hubiesen retiros, ¿qué pasaría en este caso? Si hay retiros con este FUT negativo, los retiros que hayan no se imputan, no se pueden imputar a FUT negativo, porque estamos hablando de una limitada, ¿cierto? Bueno, en caso de anónima tampoco, los dividendos no se imputan, pero el efecto para el socio o para el accionista son distintos. Aquí habría, si hay retiros, habría un exceso de retiros, ¿ya? Completito, exceso de retiro, los retiros actualizados. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos utilidad, ¿cierto?, propia, que resulta absorbida por pérdida. ¿Qué más decíamos? Que habían utilidades en cuyo caso, ¿cierto?, la pérdida tributaria no supera las utilidades, y el otro caso es utilidad en aquellos casos en que la RLI supera las utilidades. Perfecto. Aquí ahora cambiamos de tema y entramos a este tema, muchachos. Recuperación por utilidades ajenas. Aquí estamos hablando entonces que tenemos recuperación de qué cosa, del impuesto de primera categoría pagado por otras empresas respecto de utilidades recibidas por concepto de retiros. Acuérdense que una empresa puede recibir retiros y se llama participación, ¿cierto?, obtenida de empresas relacionadas. Yo puedo tener dividendos recibidos, puedo tener reinversiones recibidas, y ¿qué más puedo tener? Otros, por ejemplo, ¿qué otros podría haber? Que empieza con D, termina con O, ¿ah? No, de, dedo, no es dedo, es FUT de vengado, podría ser, ¿ya? Ojo, ustedes creo que vieron FUT de vengado con la profesora Katia Villalobos, ¿cierto? Y quedaron, pero para hacer cualquier movida con el FUT de vengado, ¿ah? El FUT de vengado de repente perjudica, pero de repente favorece. Los dos escenarios hay que dominar del FUT de vengado. No solo lo que perjudica, ¿cierto?, que podríamos tener retiros afectos y nosotros creíamos que podíamos tener excesos de retiro, y lo otro es esto mismo, este tema. Si yo tengo que buscar FUT de vengado, pucha, perfectamente puedo generar el reconocimiento de un beneficio como este. Así que ojo, dentro de estos otros, el FUT de vengado es un tema escondido por ahí, ¿cierto? Un tema que está medio oculto, pero hay que, ¿cierto?, manejarlo. Se puede manejar, se pueden hacer cosas muy bonitas, dice un amigo mío, con el FUT de vengado, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces estamos ahora entonces con este tema. También lo vamos a ver, utilidades ajenas. Antes hablamos de utilidades propias. Estas son utilidades ajenas. Aquí la película cambia un poquito, especialmente porque vamos a estar en presencia de un PPUA o ingreso por PPUA que está afecto a primera categoría. Así que, cambio, la absorción de utilidades propias es un ingreso exento de primera, pero afecto a global. Por eso es que se debe incluir en el FUT. En el FUT va todo lo que es tributable. Bien, ajenas, y en el caso de que la pérdida no supera las utilidades recibidas de otras empresas. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos un supuesto, tenemos un balance pérdida antes de reconocer el pago provisional o PPUA, 56. Ajustes, 9.230.000. Renta líquida negativa previa, antes de reconocer el PPUA, 47. ¿Y qué tenemos acá? Utilidades recibidas de otras empresas durante este año. 65 millones recibimos
y el certificado dice 17%, pero sabemos nosotros que el monto del crédito es de 65 millones multiplicado por 20,4819, ¿ya? ¿Ok? Pero la recuperación se hace a base de tasa 17%. Veamos. En este caso, nosotros estamos hablando de ¿cuáles son los elementos determinantes? Pérdida tributaria. Tenemos pérdida de 47 millones. ¿Y cuál es el otro elemento determinante? Que haya utilidad que haya pagado impuestos. Esta es una utilidad que ya pagó el impuesto en aquella otra empresa, ¿ya? Entonces tenemos una pérdida de 47 y el cálculo es 47, ojo, 47. Aquí está este cálculo. Porque si no visualizamos esto, podemos hacer el mismo cálculo que hicimos antes de multiplicar por 17 y ahí nos va a dar cualquier cifra, ¿eh? Por ejemplo, 47,550 da por 17 da 8.083 y es harto distinto aquí, pues, a 6.908, ¿ya? Entonces el cálculo es fenomenal, miren, muchachos. Entonces hay que acostumbrarse nomás a distinguir. Estamos hablando de pérdida que no supera utilidades y estamos hablando de utilidades ajenas. Entonces los 47,550, que es la pérdida previa, dividida por 1.17, porque la tasa fue 17, si hubiera venido con crédito directo del 15, la división será 1.15, ¿ya? Todo ese cálculo entonces da 6.908.974. Este es el monto que nos va a devolver el Servicio de Impuestos Internos, si es que nos acepta el monto de la pérdida. Si no, te va a decir, sí, pero a ver, primero tráigame cómo se conforma la pérdida, a ver. Y uno lleva el balance o el estado de resultados y dice, a ver, tráigame las facturas de gastos de publicidad, por ejemplo. O tráigame el libro de remuneraciones, a ver, porque usted paga muchos sueldos. Y a lo mejor ahí se pillan con algún condor o de repente, no sé, algún finiquito que le pagaste una indemnización voluntaria a alguien y te decir, no, este es un gasto rechazado. Ya. Tener mucho cuidado, no es llegar y recuperar este impuesto a veces, ¿eh? Bueno, ¿qué teníamos nosotros entonces ahora? Miren la pérdida, pero esta es la pérdida contable después de reconocer el PPUA, es decir, es el monto anterior de 47.550 que teníamos, ¿cierto? Que con estos, ¿está bien o no? No está correcto, ¿cierto? Parece. Porque si yo digo 47, esto sirve también, pues. Así que atención, atención, atención amigos, 47.550 era la pérdida previa y la empresa ha registrado un ingreso de 6.908.974, da 46.41, ¿ok? 46.41, ese es el monto que corresponde, ¿ya? O sea, la pérdida es 46.41.026, ¿cierto? Bien. Y más los 9.230. Más 9.230. Entonces, ojo con esta página 18.
Vamos de nuevo. La pérdida previa era entonces 56, perdonen, 56,780 es la pérdida del balance. Esa es la que tenemos que modificar. 56,780. Yo estaba tomando la renta líquida previa, pero también se habría llegado a lo mismo. ¿Okay? Esta es la pérdida según balance, 56. Entonces, 56 menos, o sea, una pérdida de 56 con signo menos, y más el signo positivo de 6,908,974, ahí nos da correctamente los 49. O sea, aquí no había ningún error. Fui yo el torpe nomás que miré un dato equivocado. Los 49,871,026. ¿Ya? O sea, nuestros 56,780 anteriores, más ese ingreso, la pérdida se vio disminuida en 6,908. ¿Ya? 56,780 menos, con el signo contrario nomás, 49,871, y ese es el nuevo resultado del balance. Está perfecto. ¿Ya? Y se mantienen los mismos ajustes y esa era la pérdida. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo mismo, ¿cierto? Lo que yo estaba visualizando antes, es decir, que a esta pérdida previa, uno aquí abajo le puede hacer un agregado en el fondo, por la diferencia. ¿Ok? Bien. De ahí los 47 menos los 6 nos da 40. 6,41,026. Insisto, ¿ya? Si yo quiero comprobarlo, ¿verdad? Aquí está. A esta renta líquida previa menos le agrego los 6,908,974, también llego a 46,41,026. Una manera de comprobar. Lo único que yo estaba un poco más pasado de revoluciones. En este caso, ¿qué pasaba en esta empresa? Teníamos un remanente anterior negativo, teníamos 65 millones de utilidad recibida en el año, ahí está el FUT, y hemos incorporado a ese FUT ese resultado que es la pérdida tributaria, ¿cierto?, de este ejercicio, y aún nos queda FUT positivo. Si aquí hiciéramos retiros por 20 millones, obviamente los 20 millones tendrían derecho a crédito de tasa directa 17, sería tasa, los retiros tendrían crédito con tasa incrementada del 20,4819. Perfecto. Entonces este es el caso en donde esta es la modalidad de cálculo compleja. Esta es la única situación extraña del PPU. Es cuando la pérdida no supera las utilidades recibidas. ¿Ya? ¿Okay? El único caso donde se tiene que hacer este cálculo, que es más largo. Antes de multiplicar por 17 tienes que buscar el valor excluido el 17. Y ahí estamos. Seguimos entonces con vamos a hacer un pequeño alto justo para entrar justo a este último tema, pues, chiquillos, para finalizar también en el otro bloque. Así que nos conectamos dentro de 10 minutitos. Muchas gracias.
¿Está listo? Sí, está. Ya. Oye, ¿cómo me meto a la cámara? Bueno, hemos hecho el último recreo de la sesión del día de hoy. Eh, Recuerden, les reitero que pueden hacer las consultas en este momento, o también pueden hacer las consultas todavía, bueno, cuando vean esto, lo escuchen, sobre cualquier tema de FUT, aunque el módulo haya a lo mejor concluido. Quien les habla, José Fajardo, les responderé a como dé lugar las consultas con la mejor voluntad, y la misma voluntad tienen los profesores anteriores. Así que por último hagan su consulta, y cualquiera de nosotros, como equipo de profes conocidos, viejos también entre nosotros, le vamos a responder en nombre de esta OTEC de gran prestigio, especialmente el hombre de la atención aquí tecnológica, que dice que también está a disposición de ustedes. Vamos a seguir entonces, muchachos. Quedamos acá en esta lámina de absorción de utilidades ajenas o recibidas de otra empresa cuando la pérdida no supera a las utilidades. Yo les decía que este es el único cálculo más engorroso fuera de lo común. Todo es por 17, pero en este caso, antes de multiplicar por 17% o por la tasa directa que corresponda, 10, 15, acuérdense, 16, 16 y medio, 17, y en el futuro 20, porque este año estamos con el 20%. ¿Ya? ¿Ok? Así es que voy a mostrarles el pajarito. Aquí habíamos quedado, esta era la lámina respectiva. Entonces, cambiamos de lámina, seguimos en el rubro utilidades ajenas, utilidades percibidas de otra empresa, pero aquí al revés, ¿cierto?, en donde la pérdida tributaria supera a estas utilidades. Como siempre, aquí tenemos los datos. Tenemos el resultado según balance antes de contabilizar nada, antes de reconocer el pago a nivel contable, el pago provisional, pues el PPM, la recuperación. Tenemos una pérdida de 26.800, los ajustes y agregados también generan un agregado neto entre agregados y deducciones, implica que los agregados superan a las deducciones, obviamente, y aquí tendremos entonces una renta líquida previa antes de reconocer ese ingreso, antes de reconocer el monto que vamos a recuperar. Entonces tendríamos que hacer el cálculo respectivo. ¿Qué datos tendríamos entonces? Los 23.100.000 de pérdida previa, y estas son las utilidades recibidas de otras empresas durante el año. ¿Ok? Perfecto. Obviamente que podríamos nosotros también tener en el FUT, ¿ya?, una pérdida este año, ¿ya?, y esta utilidad recibida ajena podría perfectamente venir de años anteriores, ¿ya? No necesariamente que sean utilidades de este año, ¿ya? Pero en este ejemplo, en este caso que estamos analizando aquí en esta lámina, el remanente anterior se supone que es cero, por lo tanto no nos queda más alternativa que pensar que estos fueron, tal como dice acá, recibidos durante este año. Pero insisto que la empresa podría tener remanente anterior positivo, y ese remanente anterior positivo podría haber estado formado exclusivamente por utilidades ajenas.
Por eso es que también creo útil recordar que el food en algún minuto necesita estar tabulado y extra tabulado o super tabulado. Tanto así que si es necesario, ¿cierto? Nosotros deberíamos separar las utilidades del food en propias y en utilidades ajenas, ¿ya? Justamente para estos efectos. Imagínate que si tú tienes un dividendo recibido que viene de, ¿cierto?, del año 2000, lo recibió la empresa. Hoy día perfectamente podría estar generando una absorción. Entonces, no vamos a andar buscando hacia atrás en el tiempo. ¿Mm? Toda esta historia. No. Por eso siempre es útil ser precavido, aunque es una lata separar con tantas columnas el food, ¿ya? Especialmente cuando uno recibe utilidades ajenas, ¿ah? Siempre a veces hay empresas que tienen utilidad propia, ¿cierto? Su renta líquida, que es la más auténtica utilidad propia. Me estoy terminando mi cafecito, chiquillos. Santiago está medio helado también a esta hora. Y yo me las di de joven hoy día, man. Salí con camisa manga corta, man, puta. Además me anduve resfriando por ahí por Temuco el fin de semana haciendo un curso allá, también tomando menos copetes, pues, obviamente con los amigos siempre. Después del curso, por supuesto. Bueno, ojo entonces, las utilidades propias y ajenas resultan convenientes desde siempre, ¿ya? Así es que ojo con eso, ¿ya? Ok. Veamos. En este caso entonces se hace el cálculo más fácil. La pérdida tributaria no supera las utilidades recibidas, por lo tanto el cálculo es la utilidad, o cierto, que resulta absorbida. Acuérdense, aquí está. La utilidad que resulta absorbida multiplicada por 17. Pero aquí debería ser supera, ¿ya? La pérdida tributaria es mayor a la utilidad. ¿Y estamos bien? Sí, estamos bien. Bien. Solo que acá el título de la canción, ¿cierto? Está bien. La pérdida tributaria supera, pero acá, ¿cierto? Tenemos que borrar ese no. Acuérdense, en esta lámina no va el no. Esta es la lámina 20. Atención, atención. No, ese no se borra. Debe decir supera las utilidades. A veces hay errores ahí, uno no lo alcanza a divisar cuando hace este trabajo de lámina. Pero ustedes comprenderán, eso es lo bueno, que uno va revisando todo esto, ¿cierto? Ese no se borra, borren el no, borrar el no. Entonces aquí vamos a tener un ingreso por PPUA de 2.125.000. De nuevo insisto, el servicio dice que apliquemos la tasa directa sobre el monto que genera esta absorción, ¿ya? Y se queda, ¿cierto?, sin devolver la diferencia entre 17 y 20,4819. Aquí tendríamos un 3,4819% de 12.500 que el fisco a través del servicio no nos devuelve. Y se pierde nomás. Ahí incluso hay que hacer un ajuste en el crédito, en la columna crédito e incremento, para que la proporción de crédito, ¿cierto?, se compadezca con el monto del food neto. Pero hemos luchado porque nos devuelvan el 20,4819, pero el servicio
solo permite la tasa directa. Imagínense ahora cuando tengamos 20%, la tasa directa 20, la tasa incrementada es 25, o sea, en ese caso va a ser más dramático porque el fisco no va a querer devolver un diferencial de un 5%. Y en montos grandes, bueno, dan ganas, ¿cierto?, de hacer algo por el 5%. Bueno, pero ya llegaremos a ese momento. Entonces nosotros en el balance teníamos 26.800 como resultado contable previo, 26.800, y hemos reconocido 2.125.000, y eso nos da entonces que el resultado del balance, la pérdida disminuyó producto de ese ingreso. 24.675, se mantienen los 3.700.000 de ingreso, y esta es nuestra pérdida tributaria. ¿Ok? Ahí estamos entonces. Ahora veamos cómo queda el FUT. Aquí está nuestro FUT de alguna forma más sencillo, solo la columna FUT. Obviamente que sería interesante también desarrollar todos estos ejemplos con la columna FUT neto, pero yo no sé si ustedes, los conectados y los que se van a conectar, dominan o no el FUT neto, ¿ya? Es probable que hagamos en algún minuto un curso con puro FUT neto, pues chiquillos. Si el FUT neto es una excelente herramienta, complicado, pero qué diablo, pues chiquillos, sí. Es bueno que nosotros también conozcamos las herramientas del punto de vista aritmético que nos pueden ayudar en todo. Entonces, decíamos que el remanente anterior se supone en 0%, y así hace un rato concluimos en que estos 12,5 millones son utilidad recibida en el año comercial 2011, ¿ya?, dentro del ejercicio. Y la pérdida tributaria, ¿cierto?, que hemos determinado, 20,975, hace que nuestro remanente de FUT para el ejercicio próximo es de, ¿cierto?, 12.500 menos los 20.975, y eso es, como ustedes ahí lo ven, 8.475.00, ¿ya? Con signo negativo, o sea, esta empresa va a tener para el año que viene, ¿qué va a tener para el año que viene? Pérdida de arrastre. ¿De qué valor? ¿Cuál será la pérdida de arrastre? Acuérdense que comenzamos hoy día diciendo que hay pérdida de arrastre, hay pérdida de arrastre válida para estos efectos, y hay pérdida tributaria del actual año. Esos tres conceptos son pérdida, pero son bastante distintos uno de otros, ¿ah? Pérdida de arrastre, así a secas nomás, ¿ah? Pérdida de arrastre válida para efectos de ppm y para efectos de FUT, ¿cierto? Y tenemos pérdida tributaria del ejercicio. La última, vale decir, la pérdida tributaria del ejercicio, es la que genera la posibilidad de PPUA, ¿ya? La pérdida tributaria del año anterior, no, aunque esa pérdida tributaria de arrastre válida influye como gasto tributario en el presente ejercicio, pero no es la determinante, sino que hay que hacer el cálculo completo para llegar a la pérdida tributaria del actual ejercicio. ¿Ok? Entonces ahí estamos con este saldo final de FUT 8.475. ¿Y cuál será la pérdida tributaria de arrastre entonces para otro año? Bueno, justamente va a ser esa, ¿ah? Justo esos 8.475, y no estos 20.975. Estos 20.975 va a ser el monto
que vamos a tener nosotros, ¿cierto? Como código 643 en, la renta, en el cuadro de la renta líquida del formulario 22, y también estos 2975 va a ser el código 229, ¿ok? Pero la pérdida que nos va a servir como arrastre es 8.475.000, que va a ser exactamente igual al FUT final, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ir viendo estos detalles, los detalles finales ya. Efectos al absorber utilidades. ¿Ok? Aquí está vamos a analizar las pérdidas tributarias por los distintos conceptos. ¿Qué pasa si se contabiliza como ingreso, si sí o si no? ¿Qué efecto produce la renta líquida cualquiera de estas alternativas? Aquí, en esta columna. ¿Y qué efecto va a producir en el FUT? ¿Ok? A ver, veamos la primera situación. Aquí ya, a ver, esto es como para concluir. Insisto en que este tema de las pérdidas no es muy sencillo de entender, ¿verdad? Pero veamos. Si la pérdida tributaria es imputada a utilidades propias, de partida, ¿qué sabemos nosotros? Que el PPUA por utilidades propias nunca queda afecto a primera categoría, y por otro lado sí obligatoriamente debe incorporarse al FUT como otro ingreso en el FUT, exento de primera categoría, ¿cierto? Pero afecto a global. Eso significa que ese PPUA por utilidades propias se debe ingresar al FUT como FUT sin crédito, ¿ok? Veamos qué pasa. Si la empresa contabiliza como ingreso, ahí, sí, ya, si lo contabiliza, ¿qué tiene que hacer en la renta líquida? Necesariamente deducir ese monto, porque si no lo deduce, va a pagar impuestos. Y obviamente que esto está exento de primera categoría. No deducirlo es cometer un error, y que el fisco te lo va a agradecer si tú cometes errores. Acuérdate que hay errores que son en contra de uno y otros errores que son en contra del fisco. Este sería un error en contra de la empresa si es que no se deduce de la renta líquida por haberlo contabilizado en ingreso. Efectos en el FUT. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Acuérdense que ya la deducción se hizo, no está en la renta líquida, sencillamente tenemos que ingresar ese monto de PPUA ya determinado, bien determinado, perfectamente calculado por expertos como ustedes, y se va a ingresar entonces como un ingreso independiente, separadito dentro del FUT. ¿Ok? Perfecto. Veamos ahora la otra alternativa. Pues, no todo el mundo lo contabiliza. Entonces estamos hablando de una PPUA, un PPUA o una PPUA, como dice un amigo, mejor es una PPUA, imputada a utilidades propias. Si la pérdida es imputada a utilidades propias y la empresa no lo contabiliza. Ahora no lo contabiliza, arriba era si lo contabilizaba, entonces no lo contabiliza. ¿Qué va a pasar en la renta líquida? Nada, pues si no hay ninguna cifra para agregar o deducir, nada. ¿Y qué va a pasar en el FUT? Lo mismo que está arriba. ¿Por qué? Porque si estaba contabilizado se dedujo, si está, ¿cierto? Si no está contabilizado no pasa nada, pero sí debe formar parte del FUT. Esto es lo obligatorio, que esté en el FUT. Lo que no es obligatorio es contabilizarlo como ingreso, ¿ya? Cambiamos ahora, nos vamos a las utilidades ajenas. Si esta pérdida es imputada a utilidades ajenas y si se contabiliza, acuérdense que si es ajena, la PPUA queda afecta primera. Entonces, si queda contabilizada en ganancia o en ingreso, en la renta líquida se deja tal cual, ¿ya? ¿Ok? Y en el FUT no produce ningún efecto, ¿ya? ¿Estamos? Pero ¿qué fue lo que influyó en el FUT? Es la verdadera pérdida tributaria, como un todo,
Y esa verdadera pérdida tributaria ya tiene incorporado el efecto del monto de ingreso por PPUA. ¿Ya? O sea, como concepto individual el PPUA no produce efecto en la renta líquida, ¿ya? Pero sí lo produjo disminuyendo la pérdida. Y en el FUT, ¿cierto? Dice que el PPUA no tiene efecto porque también lo que produce el efecto, la partida que produce efecto es la renta líquida. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué sucede entonces si la PPUA o la pérdida es imputada a utilidades ajenas, ¿cierto? Pero si es no contabilizado. Acuérdense que no es obligatorio contabilizar en el libro diario mayor, donde debe estar contabilizado bien y obligatoriamente en el FUT. Y en este caso, si no se contabilizó, lo que hay que hacer en el FUT es hacer un agregado. ¿Ah? ¿Ok? Nosotros los casos que vimos antes, ¿verdad? En todos los casos lo dábamos por contabilizado. ¿Ya? Aquí es una posibilidad. Ahora, hay que esforzarse y calcularlo y contabilizarlo. Nosotros sabemos que siempre se deja reservado un voucher para esos efectos, ¿ya? Un voucher para registrar con fecha de diciembre. Bueno, dejar el voucher para contabilizar en abril no tiene ningún brillo en el fondo. ¿Y qué pasa en este caso entonces? En el FUT, el PPUA en forma individual o independiente no produce ningún efecto. ¿Ya? ¿Cuál es? Pero sí produjo efecto, ¿quién? La RLI. ¿Ya? La RLI produjo efecto, pero el PPUA en forma individual no. ¿Ok? En el fondo es igual que arriba, que el PPUA individual no produce efecto, sino que la renta líquida. El resultado tributario final es el que se genera, ¿cierto? Ahí. ¿Ok? Así que eso es más o menos, ¿cierto? En términos muy generales, yo creo, sin entrar en tanto detalle, el tema relacionado con las pérdidas tributarias y especialmente con el PPUA. Saber cuándo es aplicable para aprovecharlo. Sabiendo también, cierto, que si una empresa tenía derecho al PPUA y no lo pide, los efectos en el FUT no sufren alteración. Es decir, si uno renuncia a que le devuelvan o renuncia a la petición del PPUA, el FUT tiene que hacerse con todos los efectos que produce la pérdida y el PPUA. ¿Ya? O sea, el no pedirlo significa perder el crédito derechamente. ¿Ya? Y además el FUT hay que darlo como debió haber quedado. ¿Ya? La petición es como un derecho del contribuyente. Y si el contribuyente no lo pide a tiempo, después prescribe también. ¿Ya? Y bueno, siempre el servicio puede estar revisando las pérdidas. No es muy frecuente que las devoluciones sean sencillas. ¿Ya? No hay que confundir también que la pérdida tributaria no es necesariamente igual al FUT negativo, porque el FUT negativo que dijimos, el FUT negativo puede tener tres componentes: pérdida tributaria, gasto rechazado y retiro presunto. Para estos efectos lo que hay que considerar siempre, especialmente cuando uno tiene que aplicar como gasto tributario en este ejercicio la pérdida de arrastre válida que corresponda, obviamente hay que buscar la pérdida tributaria pura y no el remanente negativo total de FUT, que el remanente negativo de FUT puede ser perfectamente superior a la pérdida tributaria, obviamente. ¿Ya? ¿Ok? Así que, ojo piojo. También es importante recordarles, muchachos, a todos que viendo, ¿cierto?, sus apuntes anteriores, en el set
del profesor Juan Aguilar, mi amigo, mi gran amigo Juan Aguilar. Bueno, en este mundo a veces uno es amigo de todos en el fondo, ¿ya? En el apunte de teoría del food que ustedes tienen, del profesor Juan Aguilar, las láminas, ustedes pueden repasar las láminas números 26 y 27, por favor, lámina 26 y 27 de la apunte teoría del food que les entregó el profesor Aguilar y que están ahí en la página, por supuesto, y que seguramente ustedes han visto esto, ¿ya? ¿Ok? También habría sido interesante, ¿cierto?, revisarlo, pero el tiempo poco a poco se va terminando, ¿ya? Entonces les reitero yo ¿cierto? Si ustedes tienen interés en que se les resuelvan algunas consultas puntuales, particulares, el equipo de profesores de esta institución, que es la Escuela Europea de Negocios, que está haciendo varios cursos en el fondo a nivel nacional, ustedes puedan hacer sus consultas, ¿cierto?, a la institución acá, a la Escuela Europea de Negocios, de la manera que ustedes saben, ¿cierto? Pueden mandar un mail o pueden mandar a través del chat, también creo que pueden hacerlo, ¿ya? Y yo también decirles que mañana a las 6:30 comienza un seminario de operación renta, pero un seminario en vivo y en directo, muchachos, por si acaso, acá en Santiago. Empieza a las 6:30, así que hay varios a lo mejor de ustedes que podrían asistir si es que tienen tiempo y tienen lucas, en el fondo, porque cuesta 120.000 pesos, son 16 horas. Se va a entregar uno de mis libros, el libro de Impuesto a la Renta Práctico, en calidad de apunte, así que, y también les anuncio que está también en circulación mi otro libro, el libro de Compendio Tributario y Laboral de la edición 2012, ¿ya? Ustedes pueden conseguirlo, qué sé yo, de repente hay unos precios especiales ahí para contadores y para estudiantes. No sé yo, ¿cierto?, si ustedes van a hacernos las consultas, porque el food, como les decía, no termina nunca, ¿ah? Conocer el food es un desafío, yo creo, permanente, año a año. Bueno, no es que uno se lo pase todo el año estudiando el food, pero un par de veces en el año, ¿ah? Como en esta época. Recordar, cierto, que pronto vencen las declaraciones juradas de gastos rechazados propios, 1893, gastos rechazados ajenos, la 1813, los retiros, la 1886, y no olvidarse de aquellas empresas que reciben reinversión, que también vence el formulario 1821, ¿ya? En fin, yo creo que todos ustedes ya son expertos, ya llevan sus años de circo, y vamos a ¿cómo se llama?, a concluir por hoy día este módulo de food. Yo por mi parte, naturalmente, yo siempre quizás los profesores podemos quedar en deuda siempre. Yo también considero, ¿verdad?, que debo haber quedado con alguna cosita en deuda, porque este tema del food, y yo creo que hay varios temas tributarios, lo rico, lo lindo es ahí en vivo y en directo, con la dinámica de la sala de clase, las preguntas, las situaciones cortas, que si le cambio un dato, en fin, etcétera, etcétera. Y como les decía también, que este PPUA se ve bastante bien panorámicamente, a lo mejor más fácil de comprender cuando uno tabula con food neto, con toda la tabulación de food neto, con crédito, sin crédito, etcétera.
y más ahora, muchachos, que a lo mejor muchos han escuchado que hay un sistema nuevo desde el año pasado, que es el sistema del artículo 14 Quater, ¿cierto?, para empresas con food, donde puede haber un monto exento de impuesto de primera categoría por aquel monto que represente a la renta líquida no retirada con tope de 1.440 UTM, como 56 millones de pesos. ¿Ya? ¿Ok? Así que yo por mi parte les doy las gracias. ¿Ya? Este es un sistema novedoso de transmitir conocimiento, habrá que de alguna manera con el tiempo ir acostumbrándose, por lo tanto, bueno, pueden haber todavía algunos defectos en general, ¿ya? Así que me despido en nombre del equipo de profesores que estuvo con ustedes en el fútbol. Muy buenas noches.